nombre es Paola Iturralde, tengo 40 años, y bueno, y elegí psicología cuando estaba en cuarto del liceo. Ahí me decidí, eh, si bien ahora la psicología tiene un auge mucho mayor, o las personas están comprendiendo la importancia de la psicología, y muchos chiquilines se están animando cada vez más a estudiar, en aquella época, en el año 2000, no, no era tan común, por decir así, se estudiaba, pero las generaciones eran mucho más pequeñas que ahora. Y bueno, me decidí y me fui a estudiar a Montevideo. No, a ver, yo de alguna forma siempre me estaba dedicando a eso, pero bueno, también es cierto de que fueron las oportunidades que se dieron. Digo. Si hubieran sido otras las posibilidades, no sé qué hubiera sido. Digo, es muy difícil de... A ver, también te digo algo, yo no sé qué edad tenés tú, pero yo entré en psicología con 17 años y egresé con 23, 24. Y yo creo que psicología es una carrera en la cual los años aportan, y decirte, entré a trabajar en estos temas porque, bueno, creo que fui descubriendo mi deseo de trabajar con esos temas. Digo, fui como metiéndome en temas específicos. Que había muy pocos psicólogos en esa época. En INAU creo que éramos 2 que habíamos ingresado, y antes había uno, me parece, y nada más. Entonces, trabajábamos en varias, incursiones en el hogar infantil, en el SED, en el hogar de adolescentes, en un hogar diurno, bueno, adquirí experiencia en todos los lugares de INAU oficial, por decir así. Y bueno, y después, en el año 2012, si mal no recuerdo, me fui a trabajar a INAU en Cerro Largo. O sea que ahí conocí, digamos, a INAU, pero desde otra mirada, de otro departamento. Ahí continué trabajando como psicóloga en INAU oficial, pero también comencé a trabajar en un club de niños, en un pueblito muy chiquito, que se llama Noblía, cerca de Aceguá. Entonces trabajaba por convenio en un club de niños, y en INAU oficial trabajaba en casi todos los servicios de INAU oficial, por decirte así, aunque es todo un mismo INAU, pero para que se entienda un poco. Y bueno, trabajé ahí, y mientras trabajaba ahí, también comencé a trabajar, o sea, ahí en ese momento, mirá todo el tema laboral para los psicólogos, tenía 3 trabajos en ese momento. Sí. Empecé a trabajar en un club de niños, en una localidad muy chiquitita, a 10 kilómetros de Melo, que se llama La Pedrera. Entonces ahí trabajaba en 2 clubes de niños, y en INAU, en el SED, bueno, en Alternativa Familiar, en varios lugares. Siempre en el INAU, seguí ahí en el INAU. Bueno, ahí yo no trabajé directamente en centros juveniles. Si bien estuve muchos años trabajando en hogares, no centros juveniles, sino en hogares que trabajaban con adolescentes, y por otro lado, parte de mis largos años dedicados al INAU fueron en el Centro de Formación y Estudios del INAU, donde yo fui supervisor de cursos y estuve a cargo de cursos que se dirigían a ese tipo de centros. Fue de las experiencias, a ver, yo creo que fue de las experiencias más interesantes, más confrontativas. Yo tuve la suerte de estar en un lugar que era de esos lugares que no tenían buena fama, porque eran bastante poco preocupados por la forma, y sí porque los gurises tuvieran ciertas libertades. Bueno, yo si bien venía trabajando en clubes de niños, como te contaba, en 2 clubes de niños, bueno, tuve que optar, porque me surgió esta propuesta de trabajar con adolescentes. Nunca había trabajado específicamente con adolescentes en un centro juvenil, y acepté, me pareció linda la propuesta. Era un centro juvenil salesiano, y bueno, trabajé todo el año 2015,
hasta el 2016, que bueno, cuando me surge la dirección de INAU que te contaba, bueno, tuve que optar porque bueno, no podía con todo, y era una buena propuesta la dirección de INAU, de ese servicio, digamos. A mí me encantó, me encantó la propuesta, me encantó el objetivo del centro juvenil. Creo que trabajar con adolescentes supone un montón de desafíos. Tenés que desplegar un buen vínculo con los adolescentes, te tiene que gustar, tenés que sentir el psicólogo comunitario, ¿viste? Porque es una área de la psicología donde se pone todo, tenés que jugar desde al vóley hasta si tenés que charlar, si tenés que cantar, si tenés que bailar, o sea, el psicólogo comunitario en un centro juvenil, bueno, tiene que poner todo de sí en ese caso, ¿no? Obvio. Yo te diría que hay algo que tiene que ver con el lugar del psicólogo, y yo, en este hogar, que es el que voy a nombrar como el hogar en el cual me sentí más a gusto, de repente mi trabajo era caminar con los gurises por 18 de julio, que era un lugar habitual para ellos, o estar en la Rambla, ¿no? Entonces hay algo que tiene que ver con algo de poder salirse de determinados lugares. Yo hoy me dedico desde hace muchos años exclusivamente al trabajo en consultorio, pero el haber tenido ese trabajo yo creo que me permitió realmente un aprendizaje y un contacto con Ulises que me parece que fue realmente muy formativo, y que me permitió realmente conocer estas situaciones y trabajar desde un lugar en el cual el encuadre no es algo que sea como nosotros lo pensábamos, sino que, ya te digo, el trabajo caminando por 18 de julio, 18 de julio que era un ámbito donde sabíamos y ellos mismos podían contar de sus momentos en los cuales podían haber sido levantados como taxi boy, o que podían haber robado, o que podían haber... No, hay una cuestión que tenía que ver con ese contacto y con esa cosa de trabajar en la noche, además. De repente no era 18 de julio de día, era esta cosa de trabajar caminando con ellos por las calles en la noche. Yo creo que sí. Yo creo que en realidad le permite un montón de oportunidades. Los centros juveniles, por lo general, abarcan una población también, muchas veces bastante, no todos, pero bastante vulnerable en algunos casos, muchas veces chiquilines que han transitado situaciones bastante difíciles a nivel familiar, vincular, no necesariamente, pero muchas veces están situados, las políticas sociales en los centros juveniles están situados en barrios que realmente necesitan, por lo general, claro. Entonces que puedan acceder también muchas familias de zonas no siempre tan cercanas al centro de la ciudad. Eso hablo de mi experiencia, sé que no siempre es así, pero digo, y bueno, y me acuerdo que estaba ubicado en un lugar bastante periférico, un barrio muy humilde, pero venían de todos los barrios de alrededor, y se juntaban, y habían talleres, diferentes talleres, que a los chiquilines les interesaba de acuerdo a su gusto, que se cocina, repostería, pintura, carpintería, electricidad, no sé, por decirte así, que le permitían también adquirir como un conocimiento. Bueno, le brindaban apoyo educativo, y bueno, y hay un acompañamiento también de equipos técnicos, que eso también está bueno porque puedes trabajar con los chiquilines y con la familia también, ¿verdad? Bueno, los centros juveniles son convenios con INAU, ¿no? Claro. Eso vale aclararse también. En los centros juveniles, por ejemplo, en el que yo trabajé, en realidad habían muchos talleres socioeducativos, como te decía, también marcado por el interés del chiquilín,
talleres que le permitían aprender un oficio, como talleres también que le permitían comunicarse, tocar temáticas de su interés, temáticas, perdón, elegidas por ellos también para tratar, por parte de los técnicos, por parte del equipo. Ahí se aprenden muchísimos valores, ahí los gurises empiezan a confiar en vos, a contarte cosas de su historia, de su vida, de lo que les pasa, de sus preocupaciones, de sus sueños. Yo creo que es un espacio donde ellos se permite que ellos puedan abrirse, digamos. Y bueno, yo creo que es muy importante. También en muchos casos, viste que hay un acompañamiento, bueno, también en la alimentación, hay o meriendas, o cenas, depende del horario del centro juvenil. Bueno, la verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Como INAU, creo que lo importante es cuál es el perfil socioeducativo de la institución y cuáles son los cometidos educativos de la institución. Yo creo que lo fundamental en esto es que el INAU es una organización, es un organismo que tiene un cometido educativo y que el cometido más importante durante el periodo que yo estuve fue el tratar de profesionalizar la tarea en el sentido de que tuviera un proyecto, que se supiera cuál era el proyecto socioeducativo para cada niño particular, para cada adolescente en particular, y cuál era el proyecto educativo del centro en el cual se estaba trabajando. Dentro de él, yo estuve a cargo de la dirección del Departamento de Psicología y en ese momento largamos una propuesta que era para poder trabajar cuál era el rol del psicólogo en el organismo, y que hicimos una propuesta que planteaba el énfasis dentro de la integración de la tarea del psicólogo dentro de los proyectos de centro y de los proyectos individuales de cada niño, y desde una perspectiva de derechos. Cómo de alguna forma se inserta el trabajo que realice un determinado centro, un determinado programa, en los vectores que son la comunidad, cómo de alguna forma se trabaja. Acá hay algo que tiene que ver con la conceptualización que hace la psicología comunitaria. Ustedes en algún momento de la carrera van a tener acceso a pensar psicología comunitaria, pero yo creo que claramente para poder trabajar en INAU, el enfoque comunitario me parece que es uno de los enfoques más, y la construcción acerca del trabajo de la psicología comunitaria me parece de las cosas más importantes. Entonces creo que debería de estar ese enfoque presente y creo que debería de alguna forma tener una importancia lo que tiene que ver cómo se trabaja la participación de la comunidad en los proyectos. Y bueno, yo creo que primero es que no se corten, que sigan, que se tomen en cuenta, que no se invisibilice a los jurises y a la población y que se siga trabajando para ellos. Primer punto, eso, que se continúen, porque sin lugar a dudas que es muy importante y abrir un camino que tiene que seguir adelante y que no tiene que culminar. Yo creo que también después seguir formando los equipos, a los equipos técnicos y a los chiquilines que terminan la carrera de psicología, de trabajo social, carreras bien comunitarias también, carreras que pueden llegar a la sociedad, seguir formándole por esa área también, para mí resulta fundamental. Aunque también creo que al momento que trabajás es cuando vos te empezás a dar cuenta de si es lo que te gusta, porque no siempre te tiene por qué gustar trabajar desde esa línea, ¿no? Pero bueno, en el momento que trabajás ahí, bueno, está bueno tener formación en eso también.